En ese momento, entre la vida y la muerte, entre mi habitación en Sevilla y un lugar que no puedo describir completamente, aprendí más sobre el amor, el perdón y el propósito de la existencia que en todas mis 7 décadas anteriores. Lo que voy a compartir con ustedes no es solo una historia de supervivencia médica, es un testimonio de cómo la muerte puede enseñarnos a vivir de verdad. Antes de continuar, quiero pedirte que dejes un comentario compartiendo tus pensamientos, tus propias experiencias, o simplemente para que sepa que esta historia te ha llegado. A veces, necesitamos saber que no estamos solos en nuestras jornadas más difíciles. Mi nombre es Isabel Montero, tengo 70 años y he pasado la mayor parte de mi vida dividida entre 2 pasiones que siempre me parecieron inseparables, la música y la fe. Durante 43 años trabajé como educadora religiosa en varias parroquias de Sevilla, Córdoba y Granada, y también como música. El órgano siempre ha sido mi instrumento predilecto, ese sonido majestuoso que parece llenar no solo el espacio físico de una iglesia, sino también tocar algo profundo dentro del alma humana. Crecí en un hogar donde la música estaba entrelazada con la espiritualidad, donde cada nota tocada era una oración, cada melodía una meditación. Mi madre, Dolores, era una mujer de fe profunda y me enseñó que Dios nos habla de maneras misteriosas, a través de la belleza, de la naturaleza y, sí, a través de la música. Ella falleció cuando yo tenía solo 42 años, dejando un vacío que intenté llenar con trabajo, estudio y dedicación a los demás. Nunca imaginé que, décadas después, sería su voz la que me salvaría la vida. Era un martes común de octubre. Nada el día anterior indicaba que mi existencia estaba a punto de cambiar por completo. Me desperté alrededor de las 6:30 de la mañana, como siempre hacía, en mi modesta casa en el barrio de Triana, en Sevilla. La luz dorada del amanecer se colaba por las rendijas de las persianas y podía escuchar a los pájaros cantar en el pequeño patio interno del edificio. Me levanté de la cama con la intención de preparar mi café, como había hecho miles de veces antes, pero tan pronto como mis pies tocaron el suelo frío, sentí algo extraño. Era una desorientación repentina, como si la habitación estuviera girando lentamente a mi alrededor, pero no de la manera en que sucede cuando nos mareamos. Era diferente, más profundo, como si mi propia percepción de la realidad se estuviera desalineando. Llevé mi mano a la cabeza instintivamente, tratando de estabilizar esa sensación extraña. Fue entonces cuando me di cuenta. Había algo peculiar en mi oído izquierdo. No era dolor, y ese detalle es importante. No había ese pinchazo agudo que asociamos con infecciones de oído o cualquier molestia que me hiciera pensar inmediatamente en un problema grave. Era más una sensación de plenitud, como si hubiera líquido allí, algo fluyendo donde no debería estar. Presioné ligeramente la zona alrededor de la oreja, tratando de entender lo que estaba sucediendo, pero no había hinchazón visible, ninguna señal externa de lo que sea que estuviera ocurriendo dentro de mi cráneo. Mi primera reacción, como la de cualquier persona pragmática con 70 años de experiencia de vida, fue evaluar la situación racionalmente. ¿Sería algo serio? ¿Debería esperar a ver si pasaba? Pero había algo en la cualidad de esa desorientación, en la extrañeza de esa sensación en el oído, que me decía que esto no era normal. No era solo un episodio de mareo pasajero o presión arterial desregulada. Era algo más, aunque no sabía exactamente qué. Empecé a considerar mis opciones mientras me apoyaba en la cómoda de la habitación, tratando de recuperar el equilibrio. El Hospital Universitario Virgen del Rocío estaba relativamente cerca, quizás a unos 12 minutos en coche a esa hora de la mañana, con el tráfico todavía tranquilo. Podría conducir hasta allí, aparcar en la emergencia y hacerme una evaluación rápida. Probablemente no sería nada, pensaba, tratando de convencerme de que estaba exagerando. Fue en ese momento, mientras trazaba mentalmente la ruta hasta el hospital y buscaba las llaves del coche en mi memoria, que todo cambió. Una voz irrumpió a través de mis pensamientos con una claridad y volumen absolutamente inconfundibles. Era una voz femenina, pero no era solo alta. Era cristalina, urgente, revestida de una autoridad que no admitía discusión. No, no conduzcas. Llama a emergencias ahora.
Ahora, Isabel. Las palabras resonaron dentro de mi cabeza con tal fuerza que instintivamente miré alrededor de la habitación, esperando ver a alguien allí conmigo, pero por supuesto no había nadie. Estaba sola en mi pequeño cuarto, con la luz de la mañana creciendo gradualmente, y aún así, esa voz había sido tan real, tan presente, que mi corazón se aceleró inmediatamente. No soy el tipo de persona que tiene visiones o escucha voces. A lo largo de mi vida dedicada a la educación religiosa y a la música sacra, desarrollé una espiritualidad profunda, pero siempre fundamentada, siempre consciente de la diferencia entre fe y fantasía. Sin embargo, en ese momento, no había duda en mi mente de que algo o alguien acababa de darme una orden directa y urgente. Mi formación como educadora me enseñó a cuestionar, a analizar, pero en ese instante todo mi ser simplemente supo que debía obedecer. Con manos temblorosas, tomé el teléfono móvil de la mesita de noche y marqué el 112, el número de emergencia en España. Mi voz salió más débil de lo que esperaba cuando atendieron. «Necesito una ambulancia», logré decir, dando mi dirección en Triana. «No sé exactamente lo que está pasando, pero hay algo muy mal. Tengo una sensación extraña en el oído, desorientada y simplemente sé que necesito ayuda ahora». La operadora, entrenada y tranquila, comenzó a hacer las preguntas protocolarias sobre mis síntomas, mi edad, historial médico. Respondí lo mejor que pude, aunque sentía que a cada segundo esa desorientación se profundizaba, como si estuviera descendiendo lentamente en un pozo sin fondo. Ella me instruyó a sentarme, a no hacer movimientos bruscos, y me aseguró que la ambulancia estaba en camino. «Quédate en la línea conmigo», dijo con voz firme, y ese hilo de conexión humana se convirtió en mi ancla mientras esperaba, sentada en el borde de mi cama, observando la luz de la mañana transformar las paredes de mi habitación en tonos cada vez más dorados. Los paramédicos llegaron en pocos minutos, aunque para mí pareció una eternidad. 2 hombres y una mujer, todos con esa eficiencia tranquila y tranquilizadora de los profesionales de emergencia bien entrenados. Hicieron una evaluación rápida, midieron mi presión arterial, verificaron mis reflejos, iluminaron mis ojos con una pequeña linterna. «Señora Montero, vamos a llevarla al hospital para una evaluación completa», dijo la paramédica, una mujer joven con ojos oscuros y compasivos. «Puede ser algo neurológico, pero haremos todas las pruebas necesarias». Neurológico. La palabra flotó en el aire como un pájaro de mal agüero, pero aún no tenía plena conciencia de la gravedad de la situación. Solo sabía que esa voz imposible y real al mismo tiempo, me había impedido subir al coche y potencialmente causar un accidente fatal. En la ambulancia, mientras las calles de Sevilla pasaban rápidamente por la ventanilla lateral, reconocí la Torre del Oro a lo lejos, el río Guadalquivir reflejando la luz matinal. Comencé a sentir que algo mucho más grande que un simple episodio médico estaba sucediendo. Era como si mi conciencia se estuviera dividiendo en capas y podía percibir simultáneamente el interior de la ambulancia, los rostros preocupados de los paramédicos, el sonido de la sirena y al mismo tiempo algo más allá. Es difícil describir con palabras esa sensación de estar en 2 lugares a la vez, o quizás en ningún lugar. Como música, aprendí a pensar en términos de estructura, de movimientos, de desarrollo temático, y fue así como, más tarde, durante mi larga recuperación, comencé a organizar lo que me sucedió esa mañana, no como una narrativa lineal simple, sino como una composición en 4 movimientos, cada uno con su propio carácter, su propio tema, su propia revelación. El primer movimiento, si puedo llamarlo así, fue aquel momento del despertar inicial hasta la llegada de la ambulancia. Era el allegro moderato, el establecimiento del tema principal. Algo está terriblemente mal, pero la verdadera naturaleza de la crisis aún no se ha revelado completamente. Fue solo en el hospital, después de una serie frenética de exámenes, tomografía computarizada, resonancia magnética, análisis de sangre que parecían interminables, que los médicos identificaron lo que realmente estaba sucediendo dentro de mi cráneo. La doctora Carmen Delgado,
Una neurocirujana experimentada con cabello gris recogido en un moño práctico se sentó al lado de mi camilla en la sala de emergencia y me explicó con una delicadeza que solo proviene de la experiencia de dar noticias difíciles miles de veces. Señora Montero, comenzó, sosteniendo mi mano con firmeza, usted ha tenido una hemorragia cerebral causada por la ruptura de un aneurisma. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara antes de continuar. El aneurisma estaba localizado en el círculo de Willis, que es una estructura vascular extremadamente importante en la base del cerebro. Es un área crítica responsable de suministrar sangre a varias regiones cerebrales. Hizo un pequeño dibujo en una hoja de papel, mostrando cómo esa delicada red de vasos sanguíneos se organizaba y dónde exactamente el mío había fallado. Usted fue muy afortunada de haber llamado a emergencias cuando llamó. Si hubiera conducido o incluso esperado unos minutos más, no necesitó terminar la frase. Ambas sabíamos lo que estaba implícito. Suerte. Ella usó la palabra suerte, pero yo sabía que no había sido suerte. Había sido esa voz. Mientras la médica continuaba explicando los próximos pasos, la necesidad de cirugía urgente, los riesgos involucrados, el largo periodo de recuperación que me esperaba, mi mente seguía volviendo a aquel momento en mi habitación. Esa voz femenina, tan clara, tan insistente. ¿De quién era? ¿De dónde había venido? No dije nada a los médicos en ese momento. Ellos ya tenían suficientes preocupaciones tratando de salvar mi vida sin que yo añadiera relatos de voces misteriosas a la mezcla. Pero yo sabía, en algún nivel profundo e inexplicable, sabía que no estaba sola en esa habitación. Pasaron horas en una neblina de preparaciones quirúrgicas, consentimientos firmados, llamadas a mi única sobrina que vivía en Málaga y que lo dejó todo para venir inmediatamente. Fue solo más tarde, semanas después, cuando finalmente logré acceder a los registros médicos completos y conversar extensamente con la doctora Delgado sobre los detalles técnicos de mi caso, que la verdadera magnitud de lo que había sucedido se reveló. El aneurisma no solo estaba localizado en el círculo de Willis, estaba precisamente en la misma ubicación donde mi madre, Dolores, había tenido su propio aneurisma fatal 31 años antes. Ella había muerto casi instantáneamente, en casa, sin ninguna advertencia, sin oportunidad de tratamiento. La similitud no era solo impresionante, era estadísticamente extraordinaria. Cuando la doctora Delgado me mostró los resultados de la autopsia de mi madre, que yo había solicitado del hospital en Córdoba donde ella falleció, y los comparó con mis imágenes de resonancia magnética, ella misma se conmovió visiblemente. Es extremadamente raro, admitió, mirando las imágenes lado a lado en su pantalla de ordenador. Los aneurismas cerebrales pueden tener algún componente genético, sí, pero la ubicación exacta, el tipo específico de malformación vascular, es casi como si fuera el mismo defecto, repetido a través de una generación. Me miró con una expresión que mezclaba curiosidad científica y algo más profundo, algo que reconocía los misterios que la medicina no siempre puede explicar. Y el hecho de que usted tuviera ese presentimiento de llamar a emergencias en lugar de conducir, Isabel, ¿entiende que eso probablemente salvó su vida? Salvó mi vida. Las palabras resonaron en mi mente mientras estaba acostada en esa cama de hospital, conectada a tubos y monitores, escuchando el pitido constante de la máquina que acompañaba mis latidos cardíacos. Pero no había sido un presentimiento, quería decir, había sido su voz, había sido mi madre, Dolores Montero, que murió sin la oportunidad de despedirse, sin la oportunidad de avisar a su hija sobre el peligro que corría en la sangre de ambas. Había de alguna manera cruzado la barrera entre la vida y la muerte para susurrar, no, para gritar, esa advertencia urgente, en el momento exacto en que más la necesitaba. ¿Cómo era posible? Mi formación racional, mi educación, todo me decía que era imposible. Pero mi corazón, esa parte de mí que siempre supo que el universo contiene misterios más grandes que nuestra comprensión limitada, sabía que era verdad. La cirugía tuvo lugar a la mañana siguiente. Recuerdo ser llevada a través de los pasillos blancos y estériles del hospital, las luces fluorescentes pasando rápidamente por encima de mí como estrellas a gran velocidad. La doctora Delgado caminó a mi lado parte del trayecto, su mano brevemente posándose en mi hombro, en un gesto de aliento silencioso.
La veo del otro lado, dijo, y yo no estaba segura si se refería al otro lado de la cirugía o de algo más profundo. La anestesia comenzó a hacer efecto, y sentí mi conciencia deslizarse lejos, como agua a través de los dedos. Lo último que vi fue el techo de la sala quirúrgica, esas grandes luces circulares que parecían ojos gigantes observando desde arriba. Y luego no hubo nada más, solo la oscuridad profunda y absoluta del olvido. O eso creía yo. Lo que siguió fue el segundo movimiento de mi experiencia, el adagio profundo que cambiaría fundamentalmente mi comprensión de quién soy y cuál es mi lugar en este universo. La cirugía en sí duró varias horas, pero no tengo memoria consciente de ella. Lo que sí tengo memoria, y tan vívidamente que podría describir cada detalle incluso ahora, años después, fue lo que sucedió durante la fase de recuperación inmediata, cuando aparentemente, según los registros médicos, tuve una crisis en la ambulancia que me transfería de la sala de cirugía a la unidad de cuidados intensivos. Mi presión arterial cayó peligrosamente, mi corazón presentó arritmias, y por unos minutos aterradores, el equipo médico luchó por estabilizarme. Pero yo no estaba en esa ambulancia, no de ninguna manera que pudiera ser medida por instrumentos u observada por ojos humanos. Yo estaba en otro lugar, un lugar tan real y concreto que hasta hoy cuestiono cuál de los dos, la ambulancia o aquella granja, era realmente el sueño. Me encontré de pie frente a un granero rojo magnífico, con esa pintura tradicional que vemos en pinturas antiguas de granjas americanas, aunque supe de alguna manera que no estaba en Estados Unidos. No estaba en ningún lugar que pudiera encontrarse en un mapa. El granero tenía puertas dobles abiertas, y dentro podía ver equipos agrícolas organizados con cuidado. No herramientas oxidadas y abandonadas, sino implementos plateados y relucientes, como si fueran nuevos, como si alguien aún los usara y cuidara con amor y atención. Al lado del granero había una casa de campo de 2 pisos, pintada de blanco con marcos de color crema, con un pequeño porche al frente donde imaginé una familia sentada en mecedoras en las tardes de verano. Pero era la cocina lo que más me atraía. A través de las ventanas amplias podía ver el interior luminoso, no oscuro como suelen ser las cabañas antiguas, sino bañado en una luz dorada y acogedora que parecía venir de todas las direcciones a la vez. Era el tipo de cocina que aparece en recuerdos idealizados de la infancia, donde el olor a pan fresco impregna el aire y donde siempre hay espacio en la mesa para una persona más. Sentí una atracción irresistible por esa luz, por esa promesa de calor y acogida. Pero antes de acercarme a la casa, algo me hizo girar y mirar alrededor. Fue entonces cuando me di cuenta de dónde estaba realmente. La granja estaba situada en medio de un valle amplio, rodeado por colinas suaves en tonos de verde que parecían brillar de adentro hacia afuera. Y no era solo el verde de las plantas comunes, era un verde tan vibrante, tan saturado de vida y color, que parecía casi irreal, como si cada hoja de hierba individual estuviera iluminada por su propia fuente de luz interna. El cielo arriba era de un azul imposible, más profundo y más puro que cualquier cielo que yo hubiera visto en Sevilla, Granada o cualquier otro lugar. No había nubes, pero tampoco estaba vacío. Era como si el propio azul tuviera textura y profundidad, capas sobre capas de belleza que mis ojos apenas podían procesar. Comencé a caminar en esa hierba extraordinaria y la sensación bajo mis pies descalzos, cuando me había quedado descalza, era de una suavidad y frescura que no tengo cómo describir adecuadamente. Cada paso era una experiencia sensorial completa, como si mis pies estuvieran siendo masajeados por miles de hilos de seda natural. El aire estaba perfecto, ni caliente ni frío, solo esa temperatura ideal que rara vez experimentamos, pero que nuestro cuerpo reconoce instantáneamente como correcta. Y había un olor en el aire, muy sutil pero inconfundible. No era perfume de flores específicamente, sino una fragancia que combinaba elementos florales con tierra rica y algo más, algo que solo puedo describir como el olor de la vida misma, de la vitalidad pura. Mientras caminaba en ese campo imposible, sentí que no estaba sola. No había nadie visible a mi alrededor, pero había una presencia, o mejor dicho, múltiples presencias. Y entonces, con una certeza absoluta que no venía del pensamiento racional, sino de algún conocimiento más profundo,
supe que estaba a punto de encontrarme con Jesús y Mahoma, no como figuras históricas distantes o iconos religiosos abstractos, sino como personas reales, presentes, esperándome en algún lugar de ese paisaje sublime. La idea no me pareció extraña o blasfema, y debo admitir que, como educadora religiosa católica, debería haberla encontrado al menos teológicamente problemática. Pero en ese lugar, todas las divisiones que creamos entre diferentes tradiciones religiosas simplemente no existían. Había solo verdad, solo amor, solo comprensión. Seguí caminando hacia un punto en el horizonte que parecía llamarme cuando todo cambió de nuevo. Una voz, no la voz de mi madre esta vez, sino algo diferente, más grande, como si el propio cielo estuviera hablando, resonó a través de ese espacio. No era alta en el sentido físico, no me hizo doler los oídos ni me hizo querer cubrirlos, pero lo permeaba todo, venía de todos lados a la vez, resonaba a través del aire, de la hierba, de mi propio cuerpo, y las palabras eran simples, directas, incuestionables. Tienes que volver. Aún no es tu hora. Todavía tienes trabajo que hacer. Al principio, sentí una oleada de protesta subir dentro de mí. ¿Volver? ¿A dónde? ¿A esa ambulancia? ¿A ese cuerpo frágil y dañado luchando por vida? ¿A los 70 años de historia personal, de arrepentimientos y fallas y la sensación constante de nunca ser lo suficientemente buena? Aquí, en este lugar, me sentía completa por primera vez en mi vida. Sentía que finalmente había llegado a casa, pero la voz no estaba haciendo una petición, estaba afirmando un hecho. E incluso mientras mi conciencia se resistía, mi espíritu ya estaba comenzando a alejarse de ese valle verde y de ese cielo imposible. La granja comenzó a verse menos nítida, los colores a desvanecerse, como una pintura siendo lentamente lavada por la lluvia. Y entonces, con una súbita y desorientadora completitud, volví, pero no a la ambulancia. Me encontré acostada en una cama de hospital, en una habitación amplia, mucho más grande que las habitaciones típicas que había visto en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Las paredes eran de un blanco puro y luminoso, y había una gran ventana a través de la cual entraba una luz suave y difusa. Intenté mover mi cabeza, y fue cuando me di cuenta de que no estaba sola. Había enfermeros y médicos alrededor, pero parecían estar moviéndose muy lentamente, como si estuvieran sumergidos en agua. Podía escuchar voces, pero distorsionadas, alargadas, incomprensibles. Era como estar en dos mundos a la vez, ni completamente aquí, ni completamente allá. No sé cuánto tiempo permanecí en ese estado liminal. Los registros médicos dicen que fueron solo minutos, pero para mí parecieron horas, quizás días. Y fue durante ese periodo, en ese espacio entre la vida que dejé y la vida a la que estaba regresando a regañadientes, que ocurrió el tercer movimiento de mi experiencia. Este fue el movimiento más profundo, el más transformador, el adagio Manon Tropo, que cambiaría todo sobre cómo entendía a Dios, el amor, el propósito y mi lugar en este vasto y misterioso universo. Cerré mis ojos, o tal vez ya estaban cerrados, es difícil estar segura, y me permití simplemente ser, simplemente existir en ese momento sin intentar controlarlo o entenderlo. Y fue entonces cuando sentí la presencia de Dios. Ahora, debo hacer una pausa aquí para explicar algo importante. Pasé mi vida adulta entera enseñando sobre Dios, estudiando teología, llevando a otras personas a experiencias de fe a través de la música y la educación religiosa. Creía que conocía a Dios, o al menos conocía tanto como cualquier ser humano puede conocer. Pero todo lo que pensaba saber era solo conceptual, intelectual, una comprensión de la cabeza pero no del corazón. Lo que experimenté en esa habitación de hospital trascendió completamente toda mi educación teológica. No era Dios como una figura paterna distante en el cielo, ni como juez severo pesando mis pecados y virtudes en una balanza cósmica. Era algo mucho más íntimo, mucho más inmediato. Comencé a pensar en Dios no como un Padre singular, sino como padres celestiales, plural, abarcador, trascendiendo las limitaciones de género que proyectamos en la divinidad. Y esa presencia, esa conciencia amorosa que me envolvía completamente, se comunicó conmigo de una manera que era simultáneamente universal y profundamente personal. No había palabras, no exactamente, pero había comprensión.
Y el mensaje era tan simple y tan revolucionario que todavía lucho por articularlo adecuadamente. Eres amada, siempre fuiste amada, siempre serás amada. No por lo que hiciste o dejaste de hacer, no por tus logros o fallas, no por tu bondad o tus pecados. Eres amada simplemente porque existes, porque eres parte de esta creación magnífica, porque eres tú. Y entonces sucedió algo aún más extraordinario. Sentí que ese amor divino no solo estaba a mi alrededor, sino dentro de mí, fluyendo a través de mí como sangre en mis venas. Fue esa imagen específica la que surgió, el amor de Dios circulando a través de mi cuerpo de la misma manera que la sangre circula, llevando vida y nutrición a cada célula, cada órgano, cada parte de mi ser. Y me di cuenta, con una claridad que era casi dolorosa en su intensidad, que este siempre fue el caso. El amor divino siempre estuvo fluyendo a través de mí, a través de todos nosotros, pero yo había estado tan ocupada, tan distraída, tan enfocada en tareas y responsabilidades y preocupaciones, que nunca había realmente parado para sentirlo, para reconocerlo, para permitirme ser transformada por él. Lloré. No sé si las lágrimas eran físicas, si estaban realmente corriendo por mi rostro en esa habitación de hospital donde mi cuerpo estaba acostado, o si eran lágrimas del espíritu, pero eran reales. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de un tipo de alegría que estaba mezclada con tristeza por la vida entera que había desperdiciado sin entender plenamente esto. Pensé en todas las veces que había sido dura conmigo misma, todas las veces que me había juzgado insuficiente, todas las veces que había puesto trabajo y deber por encima de la compasión y la conexión. Pensé en todas las personas que había herido a lo largo de los años, y había muchas, porque cuando operamos principalmente desde el intelecto en lugar del corazón, cuando priorizamos tener razón sobre ser amables, inevitablemente causamos dolor. Estaba María Santos, una joven profesora que había venido a trabajar conmigo en la parroquia de Granada hacía unos 15 años. Estaba llena de ideas nuevas, de entusiasmo y energía, pero yo, atrapada en mis formas establecidas de hacer las cosas, había sido implacable en mi crítica hacia ella. Recuerdo corregirla públicamente en una reunión de equipo, señalando todas las fallas en su propuesta para un nuevo programa de educación religiosa para adolescentes, nunca parando para considerar sus buenas intenciones o el impacto emocional de mis palabras. Ella dejó esa reunión con lágrimas en los ojos, y aunque se quedó en la parroquia por unos meses más, nunca volvió a tener el mismo brillo. Eventualmente, pidió traslado, y supe después que dejó por completo el trabajo de educación religiosa. Yo había extinguido su luz. ¿Y por qué? Porque mi orgullo intelectual era más importante para mí que su dignidad humana. También estaba Ricardo Fuentes, un miembro del Consejo Parroquial en Córdoba, que estuvo en desacuerdo conmigo sobre el presupuesto para el programa de música. Él creía que estábamos gastando demasiado, que los recursos podrían utilizarse mejor en ministerios de alcance social. Y probablemente tenía razón, pero yo no podía admitirlo en ese momento. Entablé una batalla mezquina y prolongada, usando mi influencia y relaciones para socavar su posición, hasta que finalmente él renunció no solo a la discusión sobre el presupuesto, sino al consejo entero, frustrado y herido. Justifiqué mis acciones diciéndome a mí misma que estaba defendiendo la importancia de la música sacra, pero la verdad era que estaba defendiendo mi propio poder, mi propio control. Y había tantos otros, pequeñas crueldades a lo largo de los años que parecían insignificantes en ese momento, pero que, vistas ahora bajo la luz de ese amor divino implacable, se revelaban por lo que realmente eran: fallas en amar, fallas en ver la imagen de Dios en otras personas, fallas en honrar la dignidad inherente de cada ser humano. Mi sobrina Clara, que vivía en Málaga y que ahora estaba probablemente en el hospital esperando noticias sobre si yo sobreviviría o no, ¿cuántas veces había sido impaciente con ella, crítica de sus elecciones de vida, distante y fría cuando más necesitaba apoyo y aliento? Se había quedado embarazada a los 20 años, fuera del matrimonio, y yo, la educadora religiosa devota, había dejado que mi juicio eclipsara mi amor. Tardé años en aceptar realmente a mi sobrino nieto Mateo, y eso por mi propio orgullo herido, mi preocupación por lo que otros miembros de la parroquia pensarían, mi incapacidad para separar la doctrina de la compasión. Todos esos rostros,
Todos esos momentos pasaron ante mí en ese espacio atemporal, y con cada recuerdo venía una comprensión más profunda. Había vivido tanto de mi vida de una manera que era fundamentalmente incompatible con lo que estaba experimentando ahora. Había operado desde el poder en lugar del amor, desde el juicio en lugar de la compasión, desde la certeza intelectual en lugar de la humildad del corazón. Y la tragedia era que había hecho todo esto mientras profesaba enseñar sobre el amor de Dios. Había sido una hipócrita de la peor especie. No la hipócrita que conscientemente dice una cosa y hace otra, sino la que realmente cree estar sirviendo a Dios, mientras en realidad solo está sirviendo a su propio ego. No sé cuánto tiempo permanecí en ese estado de revisión de la vida, de esa profunda confrontación con mis propias fallas, pero en algún momento, la conciencia amorosa que me envolvía comunicó algo más, y ese mensaje fue tan importante como el primero. Era simple: puedes cambiar. Todavía estás viva. Todavía tienes tiempo, todavía tienes trabajo que hacer. No es trabajo en el sentido de tareas o proyectos o logros externos. Es el trabajo interior, el trabajo de transformación, el trabajo de finalmente alinear tu vida con el amor que fluye a través de ti. Gradualmente, lentamente, comencé a volver completamente a mi cuerpo físico. Las sensaciones regresaron, primero las incómodas. El dolor sordo donde mi cabeza había sido operada, la sequedad en mi garganta, el peso de los miembros que no se movían hacía tanto tiempo. Luego vinieron los sonidos, ya no distorsionados sino claros, el pitido de los monitores, voces bajas de enfermeras conversando, el sonido distante de una puerta cerrándose en algún lugar del pasillo. Y finalmente abrí mis ojos realmente, no en la habitación blanca y luminosa de mi visión, sino en una unidad de cuidados intensivos típica, con sus paredes en tonos neutros y sus luces fluorescentes y sus equipos médicos implacablemente funcionales. Una enfermera notó inmediatamente que me había despertado. Se acercó rápidamente, verificando los monitores, mirando mis pupilas con una linterna pequeña, haciendo preguntas básicas sobre mi nombre, dónde estaba, qué día era. Intenté responder, pero mi voz salió como un susurro ronco. «Agua», logré decir, y ella inmediatamente me dio pequeños sorbos a través de una pajita, instruyéndome a ir despacio. «Pasó por una cirugía muy grande, señora Montero», dijo suavemente, «y tuvo algunas complicaciones durante el traslado, pero está bien ahora, está a salvo. Su sobrina está aquí. ¿Quiere que la llame?» «Clara». Sí, quería ver a Clara, pero antes de eso había algo que necesitaba hacer, algo que no podía esperar. «Necesito...» empecé. Pero mi voz falló de nuevo. La enfermera esperó pacientemente, su mano descansando ligeramente en mi brazo en un gesto de consuelo. «Necesito papel», finalmente logré decir. «Y un bolígrafo. Por favor, es importante». Ella pareció dudar. Apenas me había despertado de una cirugía cerebral potencialmente fatal y ya estaba pidiendo material de oficina. Pero algo en mi expresión debió convencerla. «Déjeme preguntarle al médico», dijo. Y unos minutos después regresó con un pequeño bloc de notas y un bolígrafo. Con manos temblorosas que apenas podían sostener el bolígrafo, comencé a escribir nombres: María Santos, Ricardo Fuentes, Clara Montero, padre Javier Ortega, que había sido mi supervisor en Sevilla y con quien había tenido innumerables conflictos sobre metodología y autoridad. Mercedes Gallardo, una colega organista en Granada a quien había tratado con condescendencia y celos profesionales cuando su talento comenzó a eclipsar el mío. La lista creció, llenando página tras página de ese pequeño bloc de notas. Algunos nombres venían fácilmente, personas que yo sabía que había herido profundamente. Otros emergían de recuerdos que había enterrado, pequeños momentos de crueldad o insensibilidad que había racionalizado u olvidado, pero que ahora, bajo el escrutinio de esa luz divina que aún parecía brillar dentro de mí, se revelaban importantes. Cuando Clara finalmente entró en la sala, sus ojos estaban rojos de tanto llorar y había una expresión de alivio tan profundo en su rostro que casi me hizo llorar a mí también. «Tía Isabel», susurró, acercándose a la cama y tomando mi mano libre. La otra todavía estaba escribiendo nombres. Pensé que iba a perderla. Los médicos dijeron que tuvo complicaciones, que su corazón se detuvo por unos minutos durante el traslado, que ellos... Su voz se quebró y se cubrió el rostro con la mano libre,
tratando de recuperar la compostura. Solté el bolígrafo y usé ambas manos para sostener la suya, acercándola más. Clara, dije, y mi voz, aunque aún débil, llevaba una urgencia que hizo que ella me mirara directamente a los ojos. Necesito pedirte perdón. Por todos estos años, por todas las veces que te juzgué, que fui fría, que puse mis propias preocupaciones sobre las apariencias y la reputación por encima de tu bienestar y felicidad. Cuando quedaste embarazada de Mateo, cuando más necesitabas apoyo y amor incondicional, ofrecí crítica y distanciamiento. Te fallé terriblemente, y lo siento mucho. Por favor, perdóname. Clara se quedó atónita. Parpadeó varias veces, como si no estuviera segura de haber oído correctamente. Tía, acaba de despertar de una cirugía cerebral. No tiene que... Pero apreté su mano más fuerte, interrumpiéndola. Sí, tengo que hacerlo, porque casi muero, Clara. Y mientras estaba entre la vida y la muerte, vi muy claramente cómo he vivido mi vida, y no fue de la manera que debió haber sido. No fue de la manera que Dios quería que fuera. Y si Él me está dando una segunda oportunidad, no la voy a desperdiciar. Voy a pasar el tiempo que me queda haciendo lo que debía haber hecho desde el principio. Amar a la gente. Simplemente amar a la gente, sin juicio, sin condiciones, sin usar el amor como herramienta de control o manipulación. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Clara, pero ahora eran lágrimas de un tipo diferente. Se inclinó y me abrazó delicadamente, consciente de los tubos y cables conectados a mí, y susurró en mi oído: «No hay nada que perdonar, tía. Siempre hiciste lo mejor que pudiste, y te quiero, siempre te quise». Pero estaba equivocada acerca de que no había nada que perdonar. Había mucho. Pero su perdón lleno de gracia, ofrecido tan libremente, fue el primer paso en la larga jornada de reconciliación que estaba a punto de emprender. Los días siguientes fueron físicamente difíciles, pero espiritualmente transformadores. La recuperación de una cirugía cerebral es lenta y a menudo dolorosa. Había dolores de cabeza intensos, momentos de náuseas, periodos de confusión mental donde no estaba segura de dónde estaba o por qué estaba allí. Pero a través de todo eso, mantuve esa lista de nombres cerca de mí, añadiendo ocasionalmente más nombres cuando me acordaba de alguien, revisándola constantemente como un tipo de letanía u oración. La doctora Delgado me visitaba diariamente, impresionada con mi recuperación física, pero también curiosa sobre mi cambio de actitud. «Hay algo diferente en usted, Isabel», comentó un día durante un examen. «No es solo físico, no sé cómo describirlo. Es como si fuera más ligera de alguna manera». Ligera. Sí, esa era una buena palabra para ello. Era como si un peso enorme que había cargado durante décadas, el peso del perfeccionismo, del juicio, de la necesidad constante de tener la razón y el control, hubiera sido removido. Y en su lugar había algo diferente, algo que inicialmente se sentía extraño e incómodo simplemente porque era tan inusual. Había espacio, espacio para respirar, espacio para sentir, espacio para simplemente ser, sin estar constantemente haciendo, probando, justificando mi existencia a través de logros y reconocimiento externo. Aproximadamente 2 semanas después de la cirugía, cuando ya había sido trasladada de la terapia intensiva a una habitación regular y estaba comenzando a dar pequeños paseos por el pasillo con ayuda de un fisioterapeuta, recibí una visita inesperada. Era el padre Javier, el supervisor con quien había tenido tantos conflictos en Sevilla. Era un hombre de unos 60 y tantos años, con el cabello completamente blanco y una expresión generalmente seria que rara vez se suavizaba en sonrisas. Permanecimos en silencio por un momento, él parado incómodamente cerca de la puerta de mi habitación, yo sentada en la silla al lado de la cama, ambos conscientes de la difícil historia entre nosotros. «Padre Javier», comencé, antes de que él pudiera hablar. «Qué bueno verlo. Hay algo que necesito decirle». Levantó la mano como si fuera a interrumpirme, pero me detuve antes de que pudiera. «Por favor, déjeme terminar. Necesito pedir su perdón por todos los años en que fui obstinada, argumentativa e irrespetuosa con su autoridad. Usted era mi supervisor, encargado de liderar nuestra comunidad parroquial, y en lugar de apoyarle y trabajar en colaboración, luché contra usted en casi cada decisión.
Hice esto porque estaba más preocupada por mantener mi propio poder y control que por servir verdaderamente a la comunidad. Y estaba equivocada, profundamente equivocada. El padre Javier se quedó visiblemente sorprendido. Cruzó lentamente la habitación y se sentó en la silla junto a la mía, sus manos entrelazadas en su regazo, sus ojos estudiando mi rostro como si estuviera buscando algún truco o manipulación. Isabel, finalmente dijo, su voz suave y un poco temblorosa, ha pasado por un trauma terrible. No tiene que... Pero yo negué con la cabeza firmemente. No es el trauma hablando, padre. O tal vez sí, pero no de la manera que usted cree. A veces se necesita casi morir para finalmente ver claramente cómo vivimos, y lo que vi no fue bonito. Pero también vi algo más. Vi lo que la vida podría ser, debería ser, si viviéramos desde el amor en lugar del ego. Hablamos por casi una hora, yo compartiendo partes de mi experiencia. No todo, porque algunas cosas eran demasiado personales, demasiado sagradas para ser completamente traducidas en palabras, pero lo suficiente para que él comprendiera que algo fundamental había cambiado. Y cuando finalmente se levantó para irse, hizo algo que nunca había hecho en todos los años que trabajamos juntos. Me abrazó. Fue un abrazo breve y un poco torpe, como dos extraños aprendiendo un nuevo lenguaje, pero fue genuino. Bienvenida de vuelta, dijo. Y no solo de vuelta a la vida, sino de vuelta de vuelta a la verdadera vida. Durante las semanas siguientes de recuperación, trabajé sistemáticamente a través de mi lista de nombres. Algunas personas eran fáciles de contactar, aquellas que aún vivían en Sevilla o ciudades cercanas, aquellas cuyos números de teléfono o direcciones de correo electrónico aún tenía. Otras requirieron algo de trabajo de detective, pidiendo ayuda a Clara o a conocidos mutuos para localizar a personas que se habían mudado o con las que había perdido contacto hacía años. Y algunas simplemente no pudieron ser encontradas o habían fallecido, y para estas escribí cartas que nunca serían enviadas, peticiones de perdón puestas en papel como una forma de reconocimiento y liberación incluso en la ausencia de la otra persona. María Santos, la joven profesora a la que había herido tan profundamente en Granada, fue una de las más difíciles de contactar. Tardé semanas en finalmente localizar su número de teléfono actual a través de una serie de conexiones indirectas. Cuando la llamé, ella claramente no esperaba escuchar de mí, y hubo un largo silencio después de que me identifiqué. María, comencé, mi corazón latiendo con fuerza. Sé que esta llamada es inesperada, y tienes todo el derecho de no querer hablar conmigo. Pero si puedes darme solo unos minutos, hay algo que necesito decirte que he llevado conmigo durante mucho tiempo. Ella accedió a escuchar, aunque su voz era cautelosa, reservada. Le conté sobre mi cirugía cerebral, sobre casi morir, y sobre el proceso de revisión de vida por el que había pasado. Y luego le pedí perdón específicamente por esa reunión de equipo, por haberla humillado públicamente a ella y a sus ideas, por haber priorizado mi orgullo sobre su dignidad. Hubo otro largo silencio después de que terminé de hablar, y por un momento pensé que simplemente colgaría el teléfono. Pero luego escuché su respiración temblar un poco, y me di cuenta de que estaba llorando. No tienes idea, finalmente dijo, su voz cargada de emoción, de lo mucho que esto significa para mí. Ese día en la reunión cambió algo en mí. Me hizo cuestionar no solo mis habilidades como educadora, sino mi valor como persona. Lo he llevado conmigo durante todos estos años, y parte de mí siempre se preguntó si tenías razón, si realmente era tan incompetente como tus palabras sugirieron. Mi corazón se encogió al escuchar eso. Mis palabras descuidadas, dichas hace más de una década, habían dejado cicatrices duraderas. No eras incompetente, dije con firmeza. Estabas llena de creatividad y pasión, y yo estaba asustada. Miedo de que tus nuevas ideas revelaran lo obsoletos que estaban mis métodos, miedo de perder relevancia, miedo de tener que admitir que tal vez no lo sabía todo. Y te ataqué por mi miedo. Fue cobarde y cruel, y lo siento profundamente. Hablamos por más de una hora, y al final, María no solo me perdonó, sino que compartió que finalmente había encontrado su camino de regreso a la educación religiosa en una pequeña parroquia en Valencia, donde ahora estaba prosperando. Tu llamada, dijo antes de despedirnos, es una respuesta a oraciones que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Gracias por tener el valor de contactarme. No muchas personas harían eso.
Pero yo sabía que no era valor, no realmente, era necesidad. Era la comprensión de que no podía seguir adelante con mi vida transformada sin primero intentar reparar el daño de mi pasado. El cuarto movimiento de mi experiencia, el Allegro Manon Troppo, la conclusión de la sinfonía, comenzó cuando finalmente recibí el alta del hospital casi un mes después de mi cirugía. Regresar a mi pequeña casa en Triana fue surrealista. Todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana fatal cuando me levanté de la cama y escuché esa voz urgente diciéndome que no condujera. Pero aunque el espacio físico era el mismo, la persona que entró por la puerta era fundamentalmente diferente de la que había salido. Clara se había ofrecido a quedarse conmigo durante las primeras semanas, y su presencia fue una bendición. Me cuidó pacientemente mientras reconstruía mi fuerza, mientras navegaba por los desafíos diarios de la recuperación, mientras ocasionalmente tenía momentos de frustración o fatiga abrumadora. Pero más que cuidados físicos, ella me ofreció algo más importante: conversaciones honestas y profundas que nunca tuvimos antes. Hablamos sobre su embarazo hace 25 años, sobre cómo se había sentido cuando se enfrentó a mi desaprobación, sobre las muchas maneras en que mi juicio había impactado no solo su relación conmigo, sino su propia autopercepción y sus elecciones de vida subsiguientes. Fueron conversaciones dolorosas de escuchar, pero necesarias. Y a través de ellas, comencé a entender más completamente cómo incluso acciones bien intencionadas, cuando provienen de un lugar de juicio en lugar de amor, pueden causar un daño profundo y duradero. Una tarde, unas 2 semanas después de mi alta, Clara estaba en la cocina preparando té cuando mencionó casualmente que Mateo, mi sobrino nieto que ahora tenía 24 años, estaba pensando en dejar la universidad. Estaba en el 3er año de su carrera de ingeniería en Málaga, pero estaba luchando tanto académica como emocionalmente, cuestionando si había elegido el camino correcto. Mi primera reacción, y me dio vergüenza reconocerla, fue de alarma pragmática. ¿Dejar la universidad? ¿Después de tanta inversión de tiempo y dinero? ¡Qué desperdicio! Pero inmediatamente me detuve. Ese era el viejo Isabel pensando. Isabel que valoraba el logro externo sobre el bienestar interno. Isabel que creía que solo había una definición estrecha de éxito. ¿Cómo se siente él acerca de todo esto?, le pregunté a Clara, eligiendo cuidadosamente mis palabras, tratando conscientemente de liderar con empatía en lugar de juicio. Ella pareció sorprendida por la pregunta, como si esperara que yo inmediatamente comenzara a enumerar razones por las que debería continuar. ¿Honestamente? Está agotado. Está estudiando algo porque pensó que debía, porque parecía seguro y respetable, pero su corazón no está en ello. Siempre ha sido artístico, creativo. Quería estudiar diseño gráfico, pero se detuvo, mirándome significativamente. Le dije que eligiera algo más práctico, algo que le asegurara un buen trabajo. Creo que yo estaba tratando de evitar los juicios que enfrenté. Estaba tratando de asegurar que él viviera una vida que fuera aprobada por gente como tú, gente como yo. Las palabras dolieron, pero eran verdaderas. Quiero hablar con él, dije, si está dispuesto. Y así, unos días después, Mateo vino a visitar. Era un joven alto y delgado con el mismo cabello oscuro de su madre y ojos reflexivos que parecían llevar más peso del que alguien de su edad debería. Hablamos por horas, sentados en el pequeño patio de mi casa, y por primera vez realmente lo escuché. No como un objeto de juicio o evaluación, no como alguien cuyas elecciones reflejarían positiva o negativamente en nuestra familia, sino como un ser humano complejo y valioso, tratando de navegar por las difíciles preguntas de propósito y dirección que todos enfrentamos. Mateo, finalmente dije, si pudieras hacer cualquier cosa sin preocuparte por el dinero o la aprobación o las expectativas de otras personas, ¿qué harías? Sus ojos se iluminaron por primera vez en nuestra conversación. Habló apasionadamente sobre diseño, sobre cómo las imágenes, los colores y la composición pueden comunicar emoción y significado, sobre cómo quería crear cosas que trajeran belleza al mundo, que ayudaran a las personas a conectarse con algo más grande que ellas mismas. Y mientras lo escuchaba, pensé en mi propia vida, en cómo la música había sido mi pasión. Cómo tocar el órgano en la iglesia había sido la manera en que yo expresaba lo inexpresable. ¿Por qué negarle a él la oportunidad de hacer lo mismo en su propio medio? Entonces, hazlo, dije simplemente. Cambia de carrera.
Estudia diseño gráfico. Solo tienes 24 años. Tienes tiempo suficiente para explorar, para cometer errores, para descubrir tu camino. Y aunque lleve más tiempo, aunque sea financieramente más difícil a corto plazo, estarás construyendo una vida que es verdaderamente tuya, no una vida diseñada para satisfacer las expectativas de otras personas. Vi a Clara cubrirse la boca con la mano, sus ojos llenándose de lágrimas. Mateo se quedó atónito. Pero pensé que dirías que estoy siendo irresponsable, que debería terminar lo que empecé. Negué con la cabeza. Quizás lo habría dicho hace unos meses. Pero aprendí algo importante recientemente. La vida es demasiado corta, demasiado preciosa, para vivirla de acuerdo con el guión de otra persona. Y el amor verdadero, el tipo de amor que Dios tiene por nosotros, no impone condiciones ni expectativas. Simplemente quiere que florezcamos, que nos convirtamos plenamente en quienes fuimos creados para ser. Esa conversación con Mateo se convirtió en un modelo para cómo comencé a abordar todas mis relaciones. Regresé al trabajo en la parroquia en Sevilla unos meses después de la cirugía, trabajando a tiempo parcial inicialmente mientras aún estaba reconstruyendo mi fuerza. Y todo había cambiado, o mejor dicho, yo había cambiado. En las reuniones de planificación, en lugar de señalar inmediatamente problemas con las ideas de otras personas, comencé preguntando sobre sus intenciones, su visión. Cuando estaba en desacuerdo con una propuesta, expresaba mi perspectiva como exactamente eso, una perspectiva, no la verdad definitiva. Y lo más importante, comencé realmente escuchando las contribuciones de los demás, manteniéndome abierta a la posibilidad de que mis propias ideas pudieran estar equivocadas o incompletas. El cambio más profundo ocurrió en mi enfoque de la educación religiosa en sí misma. Durante décadas, había enseñado principalmente desde la cabeza, enfocada en doctrina, teología, comprensión intelectual de la fe. No es que esas cosas fueran sin importancia, pero había puesto el énfasis en el lugar equivocado. Ahora comencé a enseñar principalmente desde el corazón. En mis clases con jóvenes confirmandos, en lugar de bombardearlos con hechos y dogmas, comenzaba preguntando sobre sus propias experiencias de amor, de belleza, de asombro, de pérdida. Y luego conectaba suavemente esas experiencias humanas universales con las tradiciones e historias de nuestra fe. El objetivo no era hacerles memorizar credos o conocer todos los detalles de la historia bíblica, aunque esas cosas aún tenían su lugar, sino ayudarlos a reconocer la presencia de lo divino en sus propias vidas ordinarias. Mi música también cambió. Cuando tocaba el órgano durante los servicios, ya no estaba tan enfocada en la perfección técnica o en impresionar a la congregación con piezas complejas. En cambio, intentaba tocar desde un lugar de oración, permitiendo que la música fuera una expresión del amor divino que ahora sabía que fluía a través de mí. Algunas semanas elegía himnos sencillos que todos conocían, fomentando el canto congregacional robusto en lugar de elaboradas interpretaciones en solitario. Otras veces tocaba música meditativa suave durante la comunión, creando espacio para que la gente simplemente estuviera, simplemente descansara en la presencia de Dios sin tener que hacer o decir o probar nada. Y la gente lo notó. El padre Javier comentó varias veces cómo la atmósfera en nuestra comunidad parroquial se había vuelto más cálida, más acogedora, menos dividida por las pequeñas facciones y conflictos de personalidad que antes parecían constantes. Nuevos miembros comenzaron a participar, muchos de ellos jóvenes que se habían alejado de la iglesia en otras parroquias donde se sintieron juzgados o no bienvenidos, y los miembros de mucho tiempo, aquellos que me habían conocido durante mis años más difíciles, también respondieron al cambio. Algunos comentaron directamente, diciendo cosas como, «Pareces más en paz, Isabel», o «Hay algo diferente en ti ahora, algo bueno». Otros simplemente comenzaron a abrirse más, compartiendo sus luchas y dudas de maneras que nunca habrían hecho antes, cuando yo proyectaba un aura de certeza rígida y juicio potencial. Pero la verdadera medida de la transformación no estaba en esos cambios externos y observables. Estaba en los pequeños momentos diarios, en las elecciones privadas que nadie más veía. Estaba en la manera en que comencé a hablar conmigo misma internamente, con más amabilidad, con más paciencia, reconociendo mis fallas sin hundirme en la autocrítica destructiva.
Estaba en la manera en que respondía cuando alguien me irritaba o me frustraba, haciendo una pausa, respirando, intentando conscientemente responder desde el amor en lugar de la reactividad. Estaba en la manera en que priorizaba mi tiempo, diciendo no a compromisos que solo se trataban de mantener las apariencias o el estatus, y sí a oportunidades de conexión genuina y servicio significativo. No fue perfecto, todavía no lo es. Hubo y todavía hay momentos en que caigo en viejos patrones, cuando dejo que el ego tome el control, cuando olvido por un momento las lecciones que aprendí tan dolorosamente. Pero la diferencia ahora es que reconozco cuando sucede, y en lugar de defenderme o racionalizar, simplemente reconozco, pido disculpas si he lastimado a alguien, y me reconecto con el cambio. Es un proceso continuo, no un evento único. La transformación que comencé en esa habitación de hospital, cuando sentí el amor de Dios fluyendo a través de mis venas como sangre, no fue un interruptor instantáneo que me cambió de mala persona a buena persona. Fue y sigue siendo una elección diaria, a veces momento a momento, de alinear mi vida con ese amor, de dejar que ese amor guíe mis palabras y acciones. Cerca de un año después de mi cirugía, en un tranquilo día de otoño, fui a visitar el cementerio donde mi madre, Dolores, está enterrada en un tranquilo cementerio a las afueras de Córdoba. No había estado allí en años, no por falta de amor, sino porque el dolor de su pérdida repentina siempre pareció demasiado fresco, demasiado cercano. Pero ahora tenía algo que necesitaba hacer, algo que necesitaba decir. Me arrodillé junto a su lápida, mis rodillas protestando levemente contra el cemento frío, y puse mi mano sobre la piedra grabada con su nombre y fechas. Dolores María Montero, 1923-1994. Tenía solo 71 años cuando murió, prácticamente la misma edad que tengo ahora. Mamá, comencé, y mi voz se quebró inmediatamente. Sé que fuiste tú. Sé que fue tu voz la que escuché esa mañana, diciéndome que no condujera, que llamara a emergencias. Los médicos dicen que si hubiera conducido, habría tenido un accidente fatal o habría muerto sola en el coche antes de llegar al hospital. Me salvaste, mamá. Incluso después de todos estos años, incluso desde el otro lado de la muerte, me salvaste. Las lágrimas corrían libremente ahora, mojando el cuello de mi camisa, y creo que entiendo por qué. Tú no tuviste la oportunidad que yo estoy teniendo. Moriste instantáneamente, sin previo aviso, sin oportunidad de decir adiós o hacer las paces o corregir tus errores. Pero a través de tu advertencia, a través de tu voz, me diste lo que tú no tuviste. Tiempo. Tiempo para cambiar. Tiempo para amar mejor. Tiempo para finalmente vivir la vida que Dios pretendía. Me senté allí por mucho tiempo, sintiendo el viento otoñal moverse a través de los árboles del cementerio, observando las hojas doradas y rojas arremolinarse y posarse suavemente en el suelo. Y por un momento, solo un momento, sentí esa presencia de nuevo. No tan fuerte como estuvo en esa habitación de hospital o en esa granja imposible con su hierba verde radiante, pero suficiente. Suficiente para saber que todo lo que había experimentado era real, que el amor que me salvó es eterno e inquebrantable, y que la jornada en la que estaba no era solo sobre mi propia transformación, sino sobre participar en algo mucho más grande, la obra de Dios de traer sanación, reconciliación y amor a un mundo que desesperadamente necesita esas cosas. Ahora, mientras me acerco a mis 71 años, la edad en que murió mi madre, la edad que podría haber sido mi propia edad de muerte si no fuera por esa intervención milagrosa, miro hacia atrás en mi jornada con una mezcla de gratitud, humildad y asombro. Gratitud por la segunda oportunidad que recibí, por la oportunidad de reparar relaciones dañadas y construir nuevas basadas en el amor en lugar del poder. Humildad al reconocer cuánto tiempo desperdicié viviendo de una manera que era fundamentalmente incompatible con quien realmente soy y con lo que Dios desea de mí. Y asombro por los misterios de la existencia, como la vida y la muerte no están tan separadas como pensamos, como el amor trasciende todas las fronteras, como incluso nuestros mayores fracasos pueden convertirse en oportunidades para la gracia si estamos dispuestos a reconocerlos honestamente y cambiar. Entonces, si has llegado hasta aquí en esta larga historia, si me has permitido compartir esta jornada contigo, tengo una pregunta final.
¿Dónde en tu propia vida estás operando desde el poder en lugar del amor? ¿Dónde estás priorizando tener razón sobre ser amable? ¿Dónde estás cargando rencores o juicios que te impiden experimentar la plenitud del amor divino que fluye a través de todas las cosas? No esperes, como yo esperé, hasta casi morir para hacer esas preguntas difíciles y hacer los cambios necesarios. Comienza hoy, comienza ahora. Contacta a esa persona que lastimaste. Perdona a esa persona que te lastimó. Elige el amor sobre el orgullo, la compasión sobre el juicio, la conexión sobre el control. Y por favor, deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos sobre esta historia o tus propias experiencias de transformación. A veces, simplemente contar nuestras historias, ser testigos de las jornadas de los demás, es en sí un acto de amor y sanación. Gracias por leer, por escuchar, por estar dispuesto a considerar que quizás, solo quizás, haya más en esta vida y más allá de ella de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. En los meses y años que siguieron a esa experiencia transformadora, continué descubriendo nuevas capas de significado en lo que había vivido. La granja con el granero rojo y la cocina iluminada se convirtió para mí en un símbolo de hogar, no en el sentido físico de un lugar específico, sino hogar en el sentido más profundo de donde pertenecemos verdaderamente, donde somos completamente conocidos y completamente amados. Y la visión de encontrar a Jesús y Mahoma juntos, aunque nunca llegué a ese momento antes de ser llamada de vuelta, permaneció conmigo como un recordatorio poderoso de que las divisiones que creamos entre diferentes tradiciones religiosas son, en última instancia, construcciones humanas. Lo divino es mucho más grande, mucho más expansivo, mucho más inclusivo de lo que cualquiera de nuestras teologías limitadas puede contener. Esa comprensión cambió profundamente mi trabajo como educadora religiosa. Comencé a incorporar en mis clases más apertura a las otras tradiciones de fe, no de una manera que diluyera o comprometiera nuestra propia tradición católica, sino de una forma que reconocía que Dios habla a diferentes personas de diferentes maneras y que hay sabiduría y verdad para ser encontrada en muchos caminos espirituales. Esto causó algo de controversia, por supuesto. Algunos miembros más conservadores de la parroquia se preocuparon de que yo estaba promoviendo el relativismo religioso o debilitando la fe de los jóvenes, pero el padre Javier, para su crédito, me defendió. Isabel está enseñando lo que el Papa Francisco nos ha llamado a hacer, dijo en una reunión parroquial particularmente acalorada. Está construyendo puentes, no muros. Está mostrando que podemos estar firmemente arraigados en nuestra propia fe mientras respetamos y aprendemos de los demás. Eso no es debilidad, es fuerza. Uno de los desarrollos más significativos en ese primer año, después de mi recuperación, fue el inicio de un nuevo ministerio que llamé simplemente Círculos de Sanación. La idea surgió de conversaciones con varias personas que habían pasado por sus propias crisis, no necesariamente experiencias cercanas a la muerte, sino momentos decisivos que las forzaron a reevaluar sus vidas y prioridades. Estaba Carmen, una mujer de unos 50 años que había sobrevivido al cáncer de mama y que hablaba sobre cómo la enfermedad había, paradójicamente, sido un regalo porque la forzó a dejar de perder el tiempo en relaciones y actividades que no nutrían su alma. Estaba Miguel, un hombre que había perdido su trabajo de 20 años debido a la reducción de personal corporativa y que, después del shock y el luto iniciales, había encontrado el coraje para perseguir su sueño de toda la vida de abrir una pequeña librería. Estaba Elena, que había perdido a su hijo adolescente en un accidente automovilístico y que estaba navegando lentamente a través del territorio imposible del luto mientras intentaba encontrar significado y propósito en medio de un dolor inimaginable. En los círculos de sanación, que se reunían quincenalmente en la sala parroquial, creamos un espacio donde las personas podían compartir sus historias sin juicio, donde las lágrimas eran bienvenidas y donde los silencios no tenían que ser llenados con consejos o tópicos. Establecí solo algunas reglas simples: escuchar con el corazón abierto, hablar con honestidad, honrar la confidencialidad de lo que se compartía y acercarse el uno al otro con compasión en lugar de solucionar problemas. No era terapia de grupo. Yo no era terapeuta y siempre animaba a las personas a buscar ayuda profesional cuando era necesario.
pero era algo de lo que a menudo carece nuestra cultura moderna: comunidad genuina, el tipo de red de apoyo que generaciones anteriores tenían naturalmente en familias extendidas y barrios unidos, pero que se ha fragmentado en nuestra sociedad, cada vez más aislada y móvil. El grupo creció orgánicamente, comenzando con solo 5 o 6 personas, pero expandiéndose finalmente a 12 o 15 participantes regulares, con otros entrando y saliendo según sus necesidades. Y lo que presencié en esos círculos sigue siendo una de las experiencias más profundamente conmovedoras de mi vida. Vi a personas que habían cargado vergüenza y secretos durante décadas, finalmente encontrando el coraje para hablar su verdad y descubriendo, para su asombro, no rechazo, sino aceptación. Vi conexiones improbables formarse entre personas de diferentes generaciones, diferentes orígenes, diferentes circunstancias de vida, unidas simplemente por su humanidad compartida y su voluntad de ser vulnerables unas con otras. Vi la sanación ocurrir, no de la manera rápida y limpia que a veces se retrata en historias inspiradoras, sino la sanación lenta, desordenada y real que sucede cuando dejamos de fingir que lo tenemos todo resuelto y admitimos nuestras heridas, nuestras fallas, nuestra necesidad desesperada de conexión y amor. Una de las participantes regulares de los círculos de sanación era una mujer llamada Sofía, de unos 30 y tantos años, que había crecido en un hogar profundamente abusivo y estaba luchando con las consecuencias a largo plazo de ese trauma. Había intentado terapia varias veces, pero siempre se rendía prematuramente porque encontraba demasiado difícil confiar en alguien lo suficiente como para abrirse por completo. Pero en el círculo, rodeada de otros que también estaban cargando sus propias heridas, gradualmente encontró su voz. Le tomó meses de participación silenciosa antes de que dijera su primera palabra en el grupo, y cuando finalmente lo hizo, fue solo una frase simple: «No sé si merezco ser amada». El silencio que siguió fue sagrado, pesado de significado. Y luego, uno por uno, diferentes miembros del grupo hablaron, no ofreciendo consejos o clichés, sino simplemente compartiendo sus propias dudas similares, sus propias luchas con sentimientos de indignidad, sus propias jornadas lentas hacia la autocompasión y la aceptación. Recuerdo mirar alrededor del círculo esa noche, viendo los rostros de estas personas valientes, rotas y hermosas, y sintiendo de nuevo esa presencia que había experimentado en el hospital, el amor divino fluyendo a través de nosotros como sangre a través de las venas. No es que Dios estuviera ausente en otros momentos y lugares, sino que en esos momentos de vulnerabilidad compartida, de apertura de corazón genuina, la presencia se volvía palpable de una manera que no lo era en circunstancias más comunes. Me di cuenta, era el trabajo que aún tenía que hacer, el propósito para el cual había sido enviada de vuelta. No se trataba de lograr grandes hazañas o dejar un legado impresionante. Se trataba simplemente de crear espacios donde el amor pudiera fluir, donde las personas pudieran experimentar la aceptación radical que proviene no del juicio humano, sino del corazón divino. Mi relación con Clara y Mateo continuó profundizándose de maneras que nunca habría imaginado posibles en esos años anteriores, cuando el juicio y la distancia caracterizaban nuestras interacciones. Mateo finalmente hizo el cambio a diseño gráfico, y aunque le tomó un año extra completar su carrera, floreció de maneras que eran visibles para cualquiera que lo conociera. Su creatividad, tan largamente suprimida, finalmente tuvo permiso para emerger y comenzó a producir trabajos que no solo eran técnicamente competentes, sino genuinamente inspiradores. Me mostró su proyecto final, una serie de carteles que exploraban temas de identidad, pertenencia y transformación, y me conmoví hasta las lágrimas. Uno de los carteles en particular me tocó profundamente. Mostraba una figura humana abstracta, hecha de vidrio roto, con luz brillando a través de las grietas. El texto simplemente decía: «Nuestras rupturas nos hacen hermosos». «Eso se inspiró en ti, tía Isabel», explicó Mateo tímidamente. «Tu historia sobre casi morir y cómo te rompió de alguna manera, pero cómo, a través de esa ruptura, encontraste algo más verdadero y más hermoso de lo que tenías antes». Sostuve ese cartel en mis manos y supe que, no importaba qué más sucediera en mi vida, no importaba cuántos años o meses o días me quedaran,
había valido la pena. Si mi experiencia, mi transformación, mi disposición a ser vulnerable sobre mis fallas y mi jornada podían inspirar incluso a una persona a vivir más auténticamente, más amorosamente, más valientemente, entonces todo había tenido un significado. Clara también pasó por su propia transformación durante ese periodo. Verla como la madre de un hijo adulto, navegando por los desafíos de dejarlo ir mientras continuaba ofreciendo amor y apoyo, me hizo apreciar aún más profundamente cuánto me había perdido en mis años anteriores de distancia emocional. Tenía una sabiduría práctica y una gracia bajo presión que yo nunca había reconocido por completo. Y cuando ella comenzó a pedirme consejos sobre sus propios desafíos, no porque creyera que yo tenía todas las respuestas, sino porque quería mi perspectiva y compañía en el proceso de discernimiento, sentí una honra y humildad que es difícil de expresar. Nuestras conversaciones, generalmente durante largas caminatas en el Parque de María Luisa en Sevilla, se convirtieron en uno de los puntos culminantes de mi semana. Hablábamos de todo: relaciones, fe, política, arte, las grandes preguntas filosóficas de la existencia y los detalles mundanos de la vida cotidiana. Y a través de esas conversaciones, descubrimos que no éramos solo tía y sobrina unidas por sangre y obligación familiar, sino amigas genuinas conectadas por amor mutuo y respeto. En los 5 años desde mi cirugía cerebral y experiencia cercana a la muerte, el paisaje de mi vida ha cambiado de maneras tanto grandes como pequeñas. Reduje aún más mi horario de trabajo en la parroquia, no porque amara menos el trabajo, sino porque aprendí la importancia del ritmo y el equilibrio, de asegurar tiempo para el descanso, la reflexión y los tipos de conexiones que no se pueden programar ni planificar. Comencé a llevar un diario, algo que nunca había hecho antes, usándolo no tanto para registrar eventos externos, sino para rastrear mi jornada interna, notar momentos de gracia, reconocer áreas donde todavía estaba luchando, celebrar pequeñas victorias en el esfuerzo continuo de vivir de acuerdo con el amor. También comencé a estudiar más sobre experiencias cercanas a la muerte y espiritualidad interreligiosa, no desde una perspectiva puramente académica, sino como parte de mi propio proceso de integración y comprensión. Descubrí que mis experiencias, aunque únicas en sus detalles específicos, compartían elementos comunes con miles de otros relatos de SM en diferentes culturas y tradiciones religiosas. El encuentro con una luz amorosa, la revisión de vida, la sensación de estar en un lugar de belleza indescriptible, el mensaje de que aún hay trabajo por hacer. Estos temas aparecían repetidamente, sugiriendo que quizás apuntaban a algo realmente real, algo más allá de las construcciones de la psicología individual o la neurología. Esto no significa que rechacé las explicaciones científicas de lo que me sucedió. Entiendo que mi cerebro estaba bajo un estrés extremo debido al aneurisma roto, que había privación de oxígeno, que estaban ocurriendo complejas reacciones neuroquímicas. Y es enteramente posible que toda la experiencia, la granja, la voz, la sensación de amor divino, fuera simplemente el producto de un cerebro moribundo tratando de dar sentido al caos. Pero también aprendí que la ciencia y la espiritualidad no tienen por qué estar en conflicto. Ambas pueden ofrecer verdades valiosas, diferentes maneras de entender el misterio de la conciencia y la existencia. Y para mí, personalmente, la explicación que tiene más sentido, la que mejor se alinea con los frutos posteriores de la experiencia, la transformación genuina y duradera en mi carácter, relaciones y enfoque de la vida, es que toqué algo real, algo trascendente, algo que merecidamente puede llamarse divino. Una de las preguntas que más a menudo me hacen cuando comparto mi historia es: ¿le temes a la muerte ahora? Es una pregunta comprensible, porque nuestra cultura generalmente trata a la muerte como el enemigo final, la cosa más aterradora que nos puede pasar. Y antes de mi experiencia, yo compartía ese miedo en gran medida. Sí, tenía fe teológica en la vida después de la muerte, pero era una creencia intelectual, no un conocimiento visceral. Pero, ¿ahora? No le tengo miedo a la muerte. No significa que esté apurada por morir. Todavía siento que hay trabajo que hacer, relaciones que nutrir, belleza que experimentar en este mundo. Pero cuando llegue mi momento, sé que será una transición, no un final. Será como volver a casa,
como entrar en esa cocina de granja iluminada que vi tan vívidamente. Lo que temo ahora, si puedo usar esa palabra, es desperdiciar el tiempo que queda. Temo caer de nuevo en viejos patrones de vivir de forma inconsciente, de dejar pasar los días sin estar realmente presente, de permitir que pequeños resentimientos o preocupaciones oscurezcan el milagro fundamental de estar viva. Temo llegar al final de mi vida y mirar hacia atrás en años desperdiciados en preocupaciones mezquinas o conflictos que podrían haberse evitado si simplemente hubiera elegido el amor sobre el orgullo. Y así intento, imperfectamente pero consistentemente, vivir cada día de forma intencional, no en el sentido de productividad implacable o logros constantes, sino en el sentido de estar despierta, atenta, consciente de lo sagrado escondido en lo común. Mi práctica de música también se transformó profundamente. Todavía toco el órgano regularmente para los servicios, pero también comencé a ofrecer lo que llamo conciertos de meditación una vez al mes a primera hora de la tarde. En estos, toco música contemplativa, a menudo piezas de compositores como Arvo Pärt o John Tavener, cuyo trabajo parece existir en el umbral entre el sonido y el silencio, el tiempo y la eternidad, mientras las personas simplemente se sientan en el santuario silencioso, permitiendo que la música las inunde, creando espacio para la quietud y la reflexión. No hay palabras, no hay liturgia formal, solo música y presencia. Y siempre me emociona ver cuántas personas vienen, muchas de ellas no participantes regulares de la iglesia. En nuestro mundo ruidoso y apresurado, la gente está hambrienta de esos momentos de quietud, esos espacios donde no se les pide que hagan o produzcan o logren, sino simplemente que sean. Hubo desafíos también, por supuesto. La transformación no elimina las dificultades de la vida, solo cambia cómo navegamos por ellas. Tuve que lidiar con algunos problemas de salud continuos relacionados con la cirugía, dolores de cabeza ocasionales, alguna pérdida de memoria a corto plazo, fatiga que a veces aparece inesperadamente. También enfrenté críticas de algunos miembros de la comunidad religiosa que sentían que mis visiones más inclusivas y centradas en el amor comprometían verdades teológicas esenciales. Y hubo momentos, especialmente en el segundo y tercer año después de la cirugía, cuando la intensidad inicial de la experiencia comenzó a desvanecerse y me encontré dudando, cuestionando si realmente había experimentado lo que pensé haber experimentado, o si de alguna manera había embellecido o romantizado lo que era esencialmente un evento médico traumático. Pero siempre que surgían esas dudas, volvía a los frutos. Jesús dijo: «Por sus frutos los conoceréis». Y los frutos de mi experiencia eran inequívocos. Relaciones antes rotas habían sido sanadas, patrones de comportamiento destructivos habían sido cambiados, un ministerio nuevo y vital había emergido que estaba genuinamente sirviendo y apoyando a las personas en sus jornadas más profundas. Mi propia paz interior y sentido de propósito eran incomparablemente mayores de lo que habían sido antes. Estos no eran los productos de la imaginación o el autoengaño. Eran cambios reales y verificables que otras personas podían presenciar. Y así, incluso cuando surgían las dudas intelectuales, yo podía confiar en esos frutos como evidencia de la autenticidad de la experiencia. Uno de los momentos más poderosos de validación llegó unos 3 años después de mi cirugía, cuando una mujer llamada Beatriz se me acercó después de un servicio dominical. Ella era alguien que conocía solo vagamente de la congregación, alguien que generalmente se sentaba en las filas de atrás y se iba rápidamente después del servicio. Pero en este día en particular, esperó hasta que todos los demás se hubieran ido, y luego se me acercó con una expresión tan intensa que inmediatamente le di toda mi atención. «Necesito contarle algo», comenzó, sus manos entrelazándose nerviosamente. Hace unas semanas estaba realmente luchando, problemas en mi matrimonio, estrés en el trabajo, simplemente sintiendo que todo se estaba desmoronando. Y estaba conduciendo a casa una noche, y no voy a mentir, estaba pensando en simplemente sacar mi coche de la carretera, acabar con todo. Mi corazón se apretó al escuchar esto, pero no la interrumpí. Ella continuó:
Y entonces recordé algo que usted dijo en una de sus homilías hace unos meses, sobre cómo el amor de Dios fluye a través de nosotros como sangre a través de nuestras venas, cómo estamos siempre conectados a esa fuente de amor incluso cuando no podemos sentirla. Y no sé por qué, pero esa imagen simplemente se quedó conmigo. Y en ese momento en el coche, cuando estaba considerando acabar con todo, de repente pude sentir, no solo entender intelectualmente, sino realmente sentir, que había amor fluyendo a través de mí, que no estaba sola, que mi vida tenía valor y propósito incluso cuando no podía verlo. Y orillé el coche y simplemente lloré por, no sé, quizás 20 minutos. Y cuando finalmente dejé de llorar, supe que no iba a hacerlo. Supe que iba a seguir adelante. Beatriz me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Usted me salvó la vida, Isabel. Quería que lo supiera. Sostuve sus manos, mis propias lágrimas ahora cayendo. No fui yo, dije suavemente. Fue el amor fluyendo a través de mí, a través de ti, a través de todos nosotros. Solo estoy tan agradecida de que estuvieras abierta a recibirlo cuando más lo necesitabas. Hablamos por otra hora esa tarde, y Beatriz eventualmente se convirtió en una participante regular de los círculos de sanación. Pero esa conversación inicial permanece como uno de los momentos más significativos de mi vida post-SM, un recordatorio concreto de que cuando decimos sí a la transformación, cuando permitimos que el amor divino nos reconfigure de adentro hacia afuera, inevitablemente fluye hacia los demás de maneras que nunca podríamos predecir o controlar. Ahora, mientras escribo estas palabras en mi pequeño estudio en Triana, con la luz de la tarde pintando las paredes en tonos dorados no muy diferentes a los que vi en esa granja imposible, me encuentro reflexionando sobre la naturaleza del tiempo y el significado. Pasé la primera parte de mi vida, tantos años, operando bajo la creencia de que el significado venía del logro, de hacer las cosas bien, de acumular conocimiento y ganar respeto. Y luego, en unas pocas horas extraordinarias, toda esa estructura se derrumbó, revelando una verdad mucho más simple y mucho más profunda. El significado viene del amor. Eso es todo. No es más complicado que eso. Todas las otras cosas, nuestros logros, nuestros éxitos, nuestro conocimiento, incluso nuestro servicio religioso, son vacías si no están fundamentadas y motivadas por el amor genuino. Y el amor, descubrí, no es primariamente un sentimiento, aunque los sentimientos ciertamente puedan estar involucrados. Es una orientación, una elección, un modo de ser en el mundo. Es acercarse a cada persona, cada situación, cada momento, con una postura de apertura y compasión en lugar de juicio y control. Es reconocer la humanidad sagrada en todos, incluyendo a aquellos que son difíciles de amar, incluyendo a aquellos que nos han lastimado, incluyendo, quizás especialmente, a nosotros mismos. Es elegir conexión sobre aislamiento, vulnerabilidad sobre defensa, perdón sobre resentimiento, gratitud sobre queja. Estas no son elecciones fáciles, no soy ingenua al respecto. Algunas de las personas en mi lista, aquellas a quienes pedí perdón, no respondieron con gracia o aceptación. Algunas rechazaron mi disculpa, aún cargando sus heridas y su ira. Y aunque eso dolió, aprendí a hacer las paces con ello. No puedo controlar las respuestas de otras personas, solo puedo controlar mis propias acciones e intenciones. Y hay un tipo de libertad en eso, una liberación de la necesidad de validación o aprobación externa que habría sido impensable para mi yo anterior. De manera similar, hay personas en mi vida que me han lastimado, algunas profundamente. Y aunque el perdón no significa olvidar o permitir un comportamiento abusivo continuo, significa liberar la amargura venenosa que carcome el alma. Significa reconocer que las personas heridas hieren a las personas, que todos estamos tropezando a través de esta vida haciendo lo mejor que podemos con los recursos y la conciencia que tenemos. Significa elegir no dejar que las acciones pasadas de los demás definan mi presente o futuro. Una de las realizaciones más profundas de mis últimos años ha sido que la transformación no es lineal. No es una escalera constante hacia la perfección o la iluminación. Es más como una danza, o quizás como esas olas que bañan la costa en Cádiz.
moviéndose hacia adelante y hacia atrás, a veces avanzando significativamente, a veces retrocediendo temporalmente, pero a lo largo del tiempo, a través de innumerables repeticiones, remodelando el paisaje mismo del alma. Hay días en que me siento profundamente conectada con esa presencia amorosa que experimenté tan poderosamente en el hospital. Y hay días en que me siento tan ordinaria, tan terrenal, tan completamente humana en todas mis limitaciones y fallas. Y ambos son válidos, ambos son parte de la jornada. Lo que sostengo ahora, en mis mejores momentos, es una especie de doble conciencia. Por un lado, soy muy consciente de mis limitaciones, de mi mortalidad, de mi humanidad imperfecta y en curso. Pero simultáneamente, soy consciente de que soy, como todos lo somos, una manifestación de lo divino, un punto donde lo infinito toca lo finito, un vaso a través del cual el amor puede fluir hacia el mundo. Esas dos conciencias, humildad sobre quién soy y reverencia sobre lo que se está moviendo a través de mí, se mantienen en un equilibrio productivo, previniendo tanto la desesperación como la grandiosidad. Y así vuelvo a la pregunta que se me hizo en esa habitación de hospital eterna. Todavía tienes trabajo que hacer. ¿Qué trabajo es ese? No está terminado, y sospecho que nunca lo estará mientras siga respirando, pero se está volviendo más claro cada día. El trabajo es amar, es ser testigo, es crear espacios donde otros puedan experimentar la aceptación radical que descubrí. Es hablar la verdad sobre mis propias fallas y transformación de maneras que puedan dar permiso a otros para hacer lo mismo. Es tocar música que abre corazones. Es escuchar profundamente las historias de las personas. Es elegir la amabilidad sobre tener la razón, la compasión sobre el juicio, la conexión sobre el control. Y es contar esta historia, una y otra vez, de todas las formas que pueda, para que otros puedan saber, no estás solo, eres profundamente amado. Tus heridas pueden convertirse en puertas de sabiduría. Tu vida tiene significado y propósito. Y nunca es demasiado tarde para cambiar, para elegir de manera diferente, para alinearte con el amor que siempre ha estado fluyendo a través de ti, esperando ser reconocido y liberado en el mundo. Así que, a ti que has leído esta larga historia hasta el final, te ofrezco mi más profunda gratitud. Gracias por permitirme compartir esta jornada contigo. Gracias por considerar que quizás, solo quizás, las fronteras entre la vida y la muerte, lo visible y lo invisible, lo ordinario y lo sagrado, son más permeables de lo que generalmente asumimos. Y gracias por cualquier forma en que mi historia pueda haber tocado algo en ti, despertado algo dormido, invitado a considerar tus propias posibilidades de transformación. Deja tu comentario abajo, comparte tus pensamientos, tus historias, tus preguntas, tus dudas, porque estas conversaciones, estas conexiones humanas, son ellas mismas sagradas. Son las maneras en que el amor divino se manifiesta en el mundo, no en grandes milagros dramáticos, aunque esos ciertamente suceden, sino en los pequeños actos de testimonio mutuo, de ver y ser visto, de escuchar y ser escuchado, de amar y ser amado. Y si estás pasando por tu propia crisis ahora, ya sea médica o emocional o espiritual o existencial, quiero que sepas, no estás solo. El amor que me salvó, que transformó mi vida, que continúa sosteniéndome a través de todas las alegrías y desafíos de mis días, ese amor está disponible para ti también, no porque lo merezcas o porque lo hayas ganado, sino simplemente porque existe, simplemente porque tú existes. Y ese amor, como aprendí tan vívidamente, fluye a través de ti como sangre a través de tus venas, sosteniendo, nutriendo, sanando, transformando. Que encuentres tu camino hacia ese amor. Que permitas que te rehaga de adentro hacia afuera. Que descubras, como yo descubrí, que nuestras rupturas nos hacen hermosos. Y que vivas cada día restante con la conciencia de que esta vida, este momento presente, es un regalo precioso e irrepetible, no para ser desperdiciado en miedo o resentimiento o la persecución de cosas que finalmente no importan, sino para ser saboreado, celebrado y ofrecido de vuelta al mundo en forma de amor. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien especial y ayuda a difundir esperanza.
Deja tu like para apoyar el canal y suscríbete para seguir más historias emocionantes todos los días. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.